Bueno, bienvenidos nuevamente a este segundo bloque que tenemos para ustedes de nuestra webinar y por favor quiero hacerles la invitación de que si tienen alguna pregunta que quieran realizar a nuestros expertos que nos acompañan esta noche, les ruego anoten su pregunta en el chat y nuestro equipo de coordinación que están coordinando perfectamente bien esta transmisión del evento, los van a estar asistiendo para poderles indicar en qué momento van a participar. Por favor. Ok, bueno, ya tenemos nuestra primera pregunta de Marvin Villalobos. Y bueno, Marvin, le vamos a hacer uso de la palabra para que nos realice su pregunta y que nos indique primero, por favor, tu nombre, país, a quién le preguntas y tu pregunta. Adelante, por favor, Marvin. Sí, buenas noches. Le hablo de Costa Rica. Quisiera hacerle una pregunta a Rosendo. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo inducir a las empresas a modelos ágiles cuando para ellas, como tú lo hagas, es lo de menos, mientras el resultado en cuanto a costos, tiempo y producción sea el adecuado? Y adelante, Rosendo, la pregunta fue dirigida hacia ti. Por favor, si nos puedes contestar. Ok, gracias. ¿Cómo inducir? Finalmente, el hecho de llevar a una organización, incluso aquí, bueno, yo sé que también Federico tiene bastante experiencia en la parte de enfoques ágiles, pero en mi opinión, el hecho de cómo llevar a una organización para implementar un modelo ágil, así como para implementar cualquier otro enfoque de gestión, que quizás uno un tanto más tradicional, todo esto, un primer punto tiene que ver en el diseño de los procesos que hagamos, que definamos. Es un primer punto. Debemos diseñar procesos que sean simples, que sean flexibles, pero eso no significa que hagamos lo que querramos. Una vez que definimos el proceso, aquí es una carrera de resistencia muchas veces. Hay que estar insistiendo, porque es bastante complicado lograr que las personas dejen de hacer sus tareas como las hacían tradicionalmente o como las han realizado por muchos años y que cambien su manera, su enfoque de trabajo. Entonces, un primer punto es definir nuestros procesos, nuestra metodología de gestión por un lado, y por otro, estar insistiendo, estar trabajando, no dar muchas veces espacio para conceder a lo mejor el decir, bueno, es que les está costando un poquito de trabajo, vamos a dejar que se familiaricen un poquito y vamos poco a poco. No, muchas veces yo soy de la idea de que una vez que ya vamos dando o vamos ganando pasos, no hay que ceder nada y hay que seguir empujando. Ahora, otro punto importante también es la capacitación. No podemos, o es complicado que le pidamos a las personas que simplemente cambien y sigan los nuevos procesos, sino los llevamos también un tanto de la mano. Implementar un proceso de gestión del cambio en la organización que vaya apoyado por una estrategia adecuada de comunicación y todo el tema de capacitación, de entrenamiento hacia las personas. Otra recomendación que yo también podría hacer en ese sentido sería, una vez que definimos la metodología, no la modifiquemos en cualquier momento, demos tiempo a que estos procesos vayan madurando, para que las personas vayan familiarizándose, se vayan adaptando con las mismas y obviamente vayan tomando el hábito de gestión de sus proyectos bajo los procesos que queremos estar implementando. No sé si sobre esto pudiera complementar algo más, ya sea Miguel o Federico. Le damos las gracias a Marvin Villalobos por su pregunta desde Costa Rica y ahora le vamos a dar la palabra a Jair Chávez desde la Ciudad de México. Adelante, Jair, te escuchamos. Jair, creo que, bueno, no te encuentras listo, ¿verdad? Pero bueno, vamos en el orden. Tenemos más que ha levantado la mano. Estamos revisando rápidamente nuestro panel. Eduardo Heredia, ¿tienes lista tu pregunta? Mi nombre es Eduardo Heredia, de México DF, y mi pregunta es hacia Miguel Marín. ¿Bajo qué esquema no es recomendable aplicar metodologías ágiles para la ejecución de proyectos?
¿La agilidad de una organización influye en la capacidad de aplicar metodologías ágiles en proyectos? Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Miguel. Damos inicio a nuestro segundo bloque y les comento muy brevemente que sabemos que las organizaciones cuentan con una valiosa herramienta que es la dirección de proyectos, programas y portafolios. Y aunque existen organizaciones como el IPNA o PMI e incluso diversos enfoques para la gestión de proyectos, como los enfoques tradicionales o los enfoques ágiles, existen dos enfoques que quizás son las que han tenido un mayor crecimiento y demanda. Estas dos, me refiero a la guía del PMBOK y al enfoque de gestión ágil de proyectos con Scrum. Pero primero sería importante conocer, y de acuerdo a su gran experiencia en el ramo, Miguel, te vamos a preguntar, y iniciamos contigo esta ronda de preguntas, ¿qué beneficios o ventajas aporta la guía de PMBOK a las organizaciones para la gestión de proyectos? Adelante, Miguel. Ok, gracias. Me gustaría enlistar algunos de los aspectos que podemos considerar como beneficios o ventajas de las prácticas tradicionales de administración de proyectos basadas en el PMBOK. El primero de ellos es que mediante la definición, establecimiento y uso de estos lineamientos basados en las mejores prácticas del PMBOK, en el mediano plazo es posible tener un registro de un mayor número de proyectos terminados. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que se inician proyectos y por una falta de lineamientos, metodologías o herramientas que nos ayuden a administrarlos de una mejor manera, se detienen o simplemente nunca llegan a su final? El segundo punto es que al contar con una metodología y lineamientos estándar, podemos tener una mayor productividad en la ejecución de los proyectos, claro, ya que evidentemente cuando contamos con estas herramientas, estamos asegurando que todos los proyectos se están haciendo de una u otra manera, de manera estandarizada. El siguiente punto es que vamos a obtener menores desviaciones en el cumplimiento de los elementos fundamentales de los proyectos. Es decir, me refiero prácticamente a lo que son las variables de alcance, tiempo y costo, mejor conocido como la triple restricción de los proyectos. Otro punto importante es que al dirigir los proyectos y ejecutarlos con lineamientos o metodologías basadas en las mejores prácticas, estamos asegurando una contribución sólida al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. Y bueno, otra de las características o beneficios que para mí, desde mi punto de vista, también es importante considerar, es que el PMBOK nos ofrece un menú de 47 procesos concentrados en 5 grupos: inicio, planeación, ejecución, control y cierre, y 10 áreas de conocimiento que nos van a permitir seleccionar o tomar y adaptar aquellas prácticas que realmente agreguen valor a la organización. Es muy importante este punto que acabo de mencionar, ya que el PMBOK no es una metodología, es un cuerpo o una concentración de mejores prácticas y nos tocará a nosotros seleccionar aquellas que nos permitan definir nuestra propia metodología muy parametrizada o muy customizada a lo que es la organización. Y por último, el PMBOK, con todo este compendio de mejores prácticas, define el conocimiento para administrar prácticamente el ciclo de vida de cualquier proyecto. Muchas gracias. Perfecto, Miguel, muchas gracias. Y ahora vamos con Federico, que también a su amplia experiencia que tiene en el tema sobre Scrum. A ver, Federico, te preguntamos muy directamente qué beneficios o ventajas aporta el enfoque de gestión ágil de proyecto a las organizaciones. Buenísimo, sí, es una pregunta que toda persona que se acerca a lo que es Scrum o ágil se hace. En realidad, el trabajar de manera ágil o aplicar o aprender de Scrum en las organizaciones tiene varios beneficios. Por un lado, las necesidades del negocio, de la compañía y del cliente están intrínsecamente metidas en todo lo que es el desarrollo, o sea, realmente en el día a día del equipo, en el día a día del proyecto, en el día a día de la compañía, lo que son las necesidades del negocio y las expectativas del cliente están constantemente en boca del equipo. El equipo trabaja 100% alineado con eso. Por otro lado, también al trabajar con periodos de tiempo muy breve, que
en Ágil en general se llaman iteraciones y en el caso puntual de Scrum se llaman sprints. Lo que se logra es que el cliente va viendo avances muy habitualmente, cada muy poco tiempo, que puede ser entre 2 semanas y 2 meses, según el caso, ya 2 meses siendo un periodo muy largo de tiempo para lo que es Scrum. El cliente va viendo avances. A nivel equipo de proyecto, Scrum tiene una gran ventaja, que es que pone al equipo de proyecto en el asiento del conductor. O sea, el equipo de proyecto es quien va definiendo qué tiene que desarrollar, cuándo, cómo, de qué manera, con lo cual, si el equipo de proyecto es quien decide qué va a hacer y en cuánto tiempo, es mucho menos probable que un equipo de desarrollo de Scrum pueda decir no llegué porque me asignaron algo que no alcanzaba el tiempo o me obligaron a hacer algo, porque el equipo de proyecto realmente está en el asiento del conductor de todo lo que es el desarrollo. El cliente también está muy involucrado con el equipo de desarrollo y con todo el proceso del producto que se esté desarrollando, con lo cual Scrum logra de una manera relativamente simple desarrollar productos y llevar adelante proyectos complejos. Es como que es muy fácil, un dicho muy habitual en lo que es el agilismo y en lo que es Scrum particularmente. Aprender y conocer de Scrum es muy fácil. Lo que es bastante difícil es masterizarlo, o sea, lograr tener un nivel de ejecución en la práctica del Scrum muy elevado, justamente porque requiere que toda la gente, todos quienes interactúan, no solo los que trabajan en el proyecto de Scrum, sino la alta gerencia, la dirección, el dueño del producto, que es quien representa al cliente, estén muy involucrados y conozcan realmente lo que es Scrum, sus valores, sus reuniones, todo lo que hay que hacer en Scrum. Por eso también rescato lo que decía Rosendo relacionado con la capacitación. Eso es algo muy importante a nivel de Scrum, tener que el equipo y quienes están involucrados estén capacitados en el framework, en el marco de trabajo de Scrum, que tampoco es necesariamente una metodología, como decía Miguel respecto al PMBOK, sino que podemos decir que es un marco de trabajo para desarrollar productos complejos de manera simple. Muchísimas gracias, Federico. Y bueno, veo Rosendo que está levantando la mano. Rosendo, ¿tienes algo que comentarnos respecto a la guía PMBOK y el enfoque de gestión ágil de proyectos? Te escuchamos, Rosendo. Sí, lo siento, lo levanté por el video y no por el canal adecuado, pero qué bueno que me viste. Bueno, aquí yo quiero comentar un punto sobre las preguntas que hacías anteriormente. Yo he escuchado en diversos foros con distintos profesionales que quieren implementar estas buenas prácticas de dirección de proyectos o que están quizás teniendo su primer acercamiento con el estándar del PMBOK, todo esto, y escucho comentarios como, por ejemplo, ¿es necesario crear todos los planes y documentos que se mencionan en el PMBOK? Porque la verdad es que a lo largo de 10 años de conocimiento hay muchísimo. O hay quienes dicen, es que esto es muy burocrático. ¿De verdad debo documentar todas las solicitudes de cambio? ¿No me va a dar tiempo para hacer más cosas si tengo que documentar todo lo que se menciona en el PMBOK? Difícilmente el usuario o cliente va a querer firmar los documentos del proyecto. El PMBOK dice el qué, pero no nos dice cómo. Hay muchas inquietudes en este sentido. Y la verdad es que me parece que con justa razón, porque hay muchísima información y a veces nos enfrentamos a la disyuntiva de qué implementamos y cómo lo implementamos. En la guía del PMBOK tenemos una serie de buenas prácticas que agregan mucho valor a las organizaciones y también tenemos muchas buenas prácticas en el SBOK para Scrum y hay otros marcos de referencia más. Debemos tomar, me parece, como base estas prácticas y desarrollar una metodología específica para gestionar nuestros proyectos. En gran medida en el PMBOK y en el SBOK para Scrum podemos ver mucho de qué prácticas debemos considerar para gestionar los proyectos. A nivel personal, considero que en Scrum, en el SBOK, se señala de forma un tanto más específica el cómo implementar algunas de estas recomendaciones o buenas prácticas que se tienen, a diferencia del PMBOK, que el PMBOK es un documento bastante muy completo, un cuerpo de conocimientos bastante muy completo, con muchas buenas prácticas,
Y el SBOK, aunque es un tanto más reducido y converge en muchos aspectos, me parece, con el SBOK, el PMBOK y demás, pero en este documento se mencionan ciertos aspectos específicos del cómo podríamos estar implementando algunas de estas buenas prácticas. Gracias. Muchísimas gracias, Rosendo, por tan valiosa participación. Y bueno, vamos con Miguel Marín. Miguel, la pregunta que hacemos muy puntual es, ¿qué acciones recomendarías para implementar las buenas prácticas de gestión de proyectos de acuerdo con la guía del PMBOK? Adelante, por favor, que te escuchamos. Ok, muchas gracias. Bueno, basado en mi experiencia al haber implementado ya en varias empresas, muchas de las que son o de las que son sus metodologías de administración de proyectos, puedo decirles que como primer punto hay que identificar y reconocer cuáles son las prácticas organizacionales vigentes en materia de administración de proyectos. Es decir, tenemos que identificar muy bien qué es lo que sí se hace en la empresa o qué es lo que sí hacen los líderes. Aprovechar este punto y en este punto, por ejemplo, me refiero a lo que es el uso de documentos, plantillas, planes de trabajo, presupuestos, planes de riesgo, reuniones de seguimiento, si las hacen periódicas o no. Lo importante es que hacen reuniones de seguimiento. Entonces, tomando en cuenta este primer punto, el segundo sería hacer un diagnóstico o un estudio a conciencia del PMBOK para saber cuáles son las prácticas que vienen establecidas en este documento que son aplicables a la organización, dependiendo del tipo de proyectos, del entorno y de la cultura organizacional que nos permita tomar o adaptar esas prácticas en el corto plazo. El siguiente punto sería generar un plan de adaptación y adopción de esas mejores prácticas para que en el mediano plazo podamos ya conformar lo que sería un cuerpo metodológico en el cual se basen todos los proyectos para llevar a cabo su ejecución. El cuarto punto, como decía Rosendo, es muy importante capacitar a todo el personal que esté involucrado en la ejecución de proyectos. Esto es recomendable hacerlo de manera diferenciada. No es lo mismo capacitar a un alto ejecutivo que a una persona operativa o que a una persona que está meramente en la labor administrativa. Entonces, cada uno de ellos deberá de tener su propio enfoque para poder visualizar cuál es su participación directa en los proyectos. El quinto punto, y quizá uno de los más importantes, es lograr el patrocinio de la alta dirección. Sin este punto, la verdad es que es un trabajo titánico y algo que muchas veces es prácticamente imposible el poder implantar buenas prácticas de PMBOK o de ágiles o de cualquier cuerpo metodológico. El siguiente es identificar agentes de cambio, líderes de proyecto y proyectos en los cuales estemos seguros que estas personas tienen el suficiente nivel de influencia en la organización para que nos ayuden a permear el conocimiento de los lineamientos establecidos en la metodología que acabamos de definir. El siguiente será dar seguimiento periódico a los proyectos, no soltarlos, establecer una PMO que nos ayude a precisamente visualizar los resultados, promover los logros y hacer tangibles los beneficios obtenidos con el uso de las metodologías y lineamientos establecidos. Y por último, hacer una revisión y actualización permanente de las mejores prácticas. Actualizar las metodologías. Una metodología no es algo que deba quedarse para siempre. Las empresas cambian, los entornos cambian y por ende las metodologías también deben adaptarse a esos cambios en el día con día. Como decía Rosendo, a lo mejor no hay que cambiarlas obviamente mañana o el mes que entra, pero sí en el corto, mediano plazo, a lo mejor dejar que maduren un año y al término de ese año evaluar cuáles son los cambios que van a ser benéficos para la organización en el desarrollo de sus proyectos. Ok, Miguel, bueno, pues ya escuchamos las recomendaciones que nos realiza Miguel para unas buenas prácticas de gestión de proyectos de acuerdo a la guía del PMBOK. Ahora vamos con Federico. Federico, a ver qué acciones nos puedes recomendar para implementar el enfoque de gestión ágil de proyectos con Scrum. Te escuchamos, Federico. Gracias, la verdad que coinciden afortunadamente y con total lógica con lo que comentaba Miguel. Una de las cosas, de las primeras que creo que habría que hacer es sentarse de alguna manera a negociar, a charlar, a dialogar, a consensuar entre todos, como para lograr que lo que se quiere llegar, lo que se está buscando, lo que se espera,
se logre entre todos. El apoyo, como decía Miguel, de la alta gerencia, de la dirección, de la PMO y demás, realmente es vital en la adopción de lo que sería una metodología ágil o Scrum. También hay que analizar cuál es la situación actual en la cual estamos en la organización y sobre todo hacia dónde queremos llegar. Para nosotros decidir que vamos a adoptar Scrum o cualquier otro marco de trabajo ágil, lo hacemos por algún motivo, por alguna razón, no simplemente porque está de moda o porque compañías importantísimas, muy importantes en todo el mundo y las más importantes de software, están trabajando de manera ágil y sobre todo con Scrum, por lo menos en lo que es software, sino porque realmente nos trae beneficios por cómo trabajamos, por la forma de interactuar, por cómo llevamos adelante los proyectos. Otra cosa que coincide también, 100% con lo que decía Miguel, es el tema de capacitar a todos los involucrados y como bien destacó Miguel, que no siempre se hace lamentablemente, es capacitarlos de acuerdo al rol que vayan a tener dentro de la ejecución y la implementación de Scrum. Tal vez el director de la compañía no necesita hacer todos los cursos y todas las capacitaciones que el resto de los miembros de los equipos de desarrollo, porque no va a estar en el día a día y no lo va a aplicar, pero sí necesita conocer cuáles son los valores de trabajar de manera ágil, cómo leer algunos cuadritos gráficos que se hacen para ir siguiendo el avance de los proyectos en Scrum, porque por supuesto la dirección y la gerencia normalmente está acostumbrado a que recibe un Gantt o un Microsoft Project y con eso va marcando cuán atrasado está. Sin embargo, en lo que es ágil tal vez tenga que ver un burn down chart o algún otro cuadrito que es visualmente muy fácil de entender, pero que no es lo mismo. Incluso en muchos casos, si el equipo está localizado en el mismo edificio, en el mismo lugar, ni siquiera probablemente sea un sistema informático, sino que tenga que pasar el gerente por donde esté el proyecto y leer algún pizarrón donde esté dibujado a ver cómo va el equipo. Y otra parte muy importante es hacerlo paulatinamente de acuerdo a cómo la organización vaya madurando. Una organización de muchos años que viene trabajando de manera más estructurada y que está cambiando a trabajar con proyectos que tal vez apliquen más para lo que es Scrum, realmente tiene que hacerlo, pero de manera escalonada, de acuerdo a cómo vaya madurando la organización. Es un cambio bastante grande a nivel cultural, el pasar de trabajar con una metodología no ágil a una que sea ágil, ya sea que sigamos mejores prácticas del PMBOK o cualquier otro estándar que nosotros deseemos usar. El cambiar algo ágil es un cambio bastante grande en toda la gente, por eso son importantes todos esos puntos que citaba Miguel y los que comenté yo. Muy bien, Federico, muchísimas gracias por tu participación. Y bueno, vamos con Rosendo. Rosendo, ya escuchamos pues las dos recomendaciones, tanto para el PMBOK Guide como para el proceso de Scrum. Te preguntamos a ti sobre, entonces, ¿cuál de esos enfoques en dirección de proyectos considerarías que aportaría mayor valor a las organizaciones? ¿La guía del PMBOK o Scrum? Te escuchamos, Rosendo. Una muy buena pregunta dirigida a ti. Gracias. Bueno, me parece que ambas aportan un valor importante en la gestión de proyectos a las organizaciones. Realmente no se contraponen. En realidad, muchas de las técnicas y herramientas que se mencionan en el cuerpo de conocimientos de Scrum, en el SBOK, son las mismas que se recomiendan en el PMBOK. El cómo las implementemos en los proyectos ya dependerá de la experiencia con que contemos y las necesidades que tengamos. Por ejemplo, quiero mencionar algunos de estos aspectos. En el PMBOK se señala la importancia de contar pues, con procesos para controlar los cambios del proyecto y se sugieren algunas técnicas y herramientas para tal fin. Nos toca a nosotros diseñar ese proceso de acuerdo con nuestras necesidades organizacionales. En cambio, en Scrum se establecen algunas reglas prácticas que podemos seguir para la gestión de cambios en proyectos. Por ejemplo,
Se señala de manera específica cómo gestionar los cambios, en qué momento serán consideradas y priorizadas las solicitudes de cambio. Se establece que no se acepta ningún cambio hasta que se concluya un sprint, por ejemplo, ¿no? Entonces, a menos, en este caso, a menos que el cambio fuera muy importante, entonces Scrum nos dice, el sprint se debe detener y se debe planificar uno nuevo. Ambos dicen, es importante la gestión de cambios. Scrum nos dice, debe seguir estas reglas para cómo lo gestiones. PMBOK no nos lo menciona. Entonces, en ese sentido, los dos mencionan, pero se complementan. La realidad, me parece, es que las organizaciones necesitamos que se implementen prácticas de gestión de proyectos, programas y portafolios que nos ayuden a ser más ágiles, a tomar mejores decisiones. Necesitamos que se implementen prácticas de gestión de proyectos que nos permitan detectar con oportunidad que los productos que estamos creando son los que se requieren en el mercado, productos que agreguen valor a los clientes, productos que nos den ventajas competitivas con respecto a nuestra competencia. Y si no, que podamos darnos cuenta oportunamente para corregir el rumbo, antes de invertir grandes cantidades de dinero de las que no obtendremos un retorno. Para eso necesitamos procesos ágiles, solo así estaremos asegurando nuestra supervivencia. Todos los cuerpos de conocimiento y estándares son buenos, no es que uno sea mejor que otro, en realidad se complementan y nos toca a nosotros diseñar procesos de gestión que influyan en la agilidad de nuestras empresas. Muy bien, muy buen comentario, Rosendo, muchas gracias. Y bueno, Miguel, ¿quisieras agregar algo en torno a la respuesta que nos da Rosendo? Pues sí, pero más que ventajas a hablar del PMBOK o del PMBOK contra Scrum o de Scrum contra PMBOK, lo importante es reconocer las virtudes y características que cada uno de estos enfoques nos ofrece. Para ello, me gustaría ejemplificar o poner de manifiesto algunos puntos que son interesantes y que diferencian a estos enfoques. El primero de ellos es hablar desde el punto de vista de la aplicación, ¿sí? En cuanto a la aplicación, podemos decir que el objetivo primario de lo que se pretende establecer o de lo que se pretende lograr con el desarrollo de un proyecto, en la administración tradicional o en el PMBOK, estamos hablando de un alto grado de seguridad. Es decir, logramos que el objetivo que se pretende implementar sea optimizable mediante el uso de las mejores prácticas. En cuanto a tamaño de proyecto, estamos hablando de que el equipo y el proyecto en general es grande, ¿ok? Y el entorno en el cual se va a establecer el desarrollo del proyecto es para entornos estables, donde se busca que haya la menor cantidad de cambios y el foco en la administración tradicional de proyectos está dirigido hacia el proyecto y hacia la organización. ¿Okay? Cosa que en el sentido ágil, por ejemplo, pues está dirigido hacia ambientes o entornos turbulentos de altos cambios con foco en el proyecto y con grupos reducidos de trabajo. El siguiente punto es hablar del tema de administración, la relación con los clientes. En este aspecto, estamos hablando de que la interacción con los clientes se va dando en la administración tradicional de proyectos de manera paulatina y conforme se vaya requiriendo, cosa que en la administración ágil, pues es algo en lo que se tiene que estar trabajando en el día con día. El cliente forma parte del equipo de trabajo. En cuanto a planificación y control, en la administración tradicional estamos trabajando con planes documentados y un control meramente cuantitativo. Como bien dije al principio, para que se establezca una estrategia adecuadamente, tenemos que medir los avances. Y para medirlos, los planes tienen que estar documentados. Pero no es algo que se deba de respetar a rajatabla. Los planes también deben de ser flexibles, ¿ok? Y en cuanto a comunicación, el conocimiento es explícito y documentado. Muchas veces la gente me dice, es que en ágil no se documenta, y eso no es del todo cierto. En la administración ágil se debe de documentar única y exclusivamente lo que agregue valor inmediato al desarrollo del proyecto. Mientras que en la administración tradicional, entre mejor documentadas están las cosas, está garantizado el mejor entendimiento y el mejor compromiso de todas las partes. El siguiente punto es hablar del tema técnico. En cuanto a los requerimientos, estamos hablando de que las especificaciones son formales y completas bajo un esquema de control de cambios.
En cuanto al desarrollo, la arquitectura evidentemente que demanda el desarrollo del proyecto es mucho mayor. Los periodos de trabajo son mayores, muchas veces incluso de años, y el retrabajo es muy caro en la administración tradicional. En cuanto a pruebas, los planes y procedimientos deben de estar perfectamente documentados y estos son el insumo fundamental para liberar los productos que se están desarrollando como parte de la ejecución del proyecto, en contraposición con la parte ágil que pueden ver en las láminas que se están proyectando en este momento. Y en la parte de personal, estamos hablando, por ejemplo, de la parte de clientes. En cuanto a los clientes, lo que se busca en la administración tradicional es que los clientes colaboren, que sean representativos, que tengan un poder para autorizar los trabajos que se lleven a cabo, que estén comprometidos y que tengan conocimiento acerca de lo que se trata el proyecto. En cuanto a los desarrolladores, muchas veces en la administración tradicional lo que se busca es que haya un alto porcentaje de personal con características senior, es decir, altamente experimentados. Sin embargo, conforme va desarrollándose el proyecto, estos perfiles pueden ir cambiando. Y en cuanto a la cultura, podemos hablar que el empowerment se da a través de políticas y procedimientos en la administración tradicional, cosa que en la administración ágil, pues estamos hablando de que los equipos son prácticamente autónomos. Sin embargo, para ello, pues evidentemente esto nos podrá decir o comentar algo adicionalmente seguramente Federico. Los equipos tienen esa autonomía, pero también debe de haber mucha disciplina y mucho orden en el desarrollo de los trabajos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Miguel. Y bueno, pues antes de darle la palabra a Federico, estamos cerrando nuestra segunda ronda en esta sesión. Y por favor, ha llegado el momento de levantar la mano. Les recuerdo, por favor, ya la mecánica que tienen que seguir. Ustedes solo levantan la mano, ahorita van a ser auxiliados por nuestra coordinación de la transmisión. Y en cuanto yo los vaya mencionando, se va a ir habilitando su audio para que tengan voz y nos los puedan dirigir. Bueno, Federico, ¿qué nos puedes comentar respecto a esta participación? En cuanto a lo que comentaba recién Miguel y Rosendo, yo desde mi punto de vista soy partidario de lo que decían de adaptarse a lo que la organización necesita, no necesariamente ni uno ni otro, sino de acuerdo a cómo realmente sea la necesidad de llevar adelante los proyectos, el tipo de proyecto y hacer un análisis de lo que se necesita. Y uno de los, tal vez de las cosas que más dañinas son para gestión de proyectos y que lamentablemente en empresas pequeñas suele suceder es que el dueño, el director o el CEO de una empresa pequeña lee de alguna metodología moderna que es maravillosa, entonces decide implementarla porque le gustó, porque está de moda, por marketing, porque queda bien poner que siguen esa metodología. Entonces, eso lamentablemente a la larga, si no se ejecuta bien, como decíamos, con capacitación y con las otras cosas, realmente es nocivo para la dirección de proyectos en la empresa. Y a nivel valor de cada uno, o sea, cada uno en el sentido de gestión de proyectos estándar, tradicional, PMBOK, PMI, Waterfall o Cascada, y lo que es Ágil y Scrum, ambos tienen valor, ambos suman y ambos aportan mucho a lo que son las organizaciones. En muchas organizaciones, medianas o grandes, o de acuerdo a la variedad de sus proyectos, realmente tienen proyectos con ambos distintas metodologías. Tienen metodologías propias basadas en PMI, basadas en PMBOK y otras basadas en Scrum o en Ágiles, porque llevan adelante proyectos de implementaciones muy complejas y muy largas y otros proyectos más breves de software que requieren una implementación más ágil. Entonces realmente ambas para mí tienen un gran valor para la organización y lo más importante es cómo se lleven a cabo y que se lleven a cabo cuando es necesario de acuerdo al tipo de proyecto y al objetivo de negocio de la corporación. Ok, muchísimas gracias, Federico. Y bueno, pues ha llegado el momento de que nuestro público virtual se dirija a nuestros expertos para hacerle las preguntas, inquietudes que tienen ya listas. Y bueno, esta noche nos están acompañando. Ahorita vamos en el orden, como ya les había comentado, de acuerdo a la vista de panel, y tenemos en primera instancia a Rafael Hernández, que ha levantado la mano. Adelante, Rafael, te escuchamos. Igual es tu nombre, país, a quién le diriges la pregunta y tu pregunta. Te escuchamos, Rafael, si estás listo.
Bueno, creo que Rafael no se encuentra listo. Continuamos con Kenneth Murillo, que ha levantado la mano. Kenneth Murillo, te escuchamos. Mi nombre es Kenneth Murillo, soy de Costa Rica. La pregunta es para Federico. ¿Hasta qué punto la metodología ágil podría ser nociva para una empresa? Bien, que para mí, como un poco comenté recién, no necesariamente la metodología sea ágil o tradicional o la que fuera, es nociva en sí. Tiene mucho que ver con el motivo por el cual se haya implementado esa metodología, cómo se haya llevado adelante y el tipo de proyectos que se gestionen. Y muy importante, cuán involucrada esté la gente en esa metodología. En lo que es ágil, sobre todo, es vital realmente que los equipos de trabajo y toda la organización estén muy involucrados. Con lo cual, si no se hiciera una implementación que cumpla con esas características, o sea, que los proyectos por sus características puedan ser abordados desde una forma ágil o aplicando Scrum o algún otro marco de trabajo ágil, y lo mismo al revés, si es un proyecto que podría y debería, tal vez para tener un mayor porcentaje de éxito, trabajarse de manera ágil o con Scrum, si se le aplica una metodología muy rígida o que restrinja demasiado al equipo, puede llegar a ser nocivo, pero al menos desde mi experiencia, la misma metodología llevada a cabo de una manera y de otra puede ser muy exitosa o llevar a la organización o al proyecto puntual al fracaso, pero más relacionado con cómo se llevó a cabo y por qué motivo se está llevando adelante ese tipo de metodologías para ese proyecto puntual. No sé si eso un poco responde tu pregunta, Kenneth. Correcto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Kenneth de Costa Rica. Y siguiendo en el orden del panel, quien tiene levantada la mano es Esteban Villeda. Esteban Villeda, ¿te encuentras listo? ¿Te escuchamos, Esteban? Hola, bueno, mi nombre es Esteban Villeda. Soy mexicano, pero estoy llamando desde San José, Costa Rica. Básicamente, mi pregunta es, bueno, mi inquietud es, he tratado, en el último año, yo siempre he manejado la metodología de PMBOK en los últimos 10 años y en el último año he manejado la metodología ágil y Scrum. Sin embargo, he sentido que hay mucha, ¿cómo se llama?, renuencia de algunos de mis clientes en aceptar o comprar un poco esta metodología, tal vez porque les hace tal vez porque les haga un poco de ruido, porque les cambia un poco el esquema, sienten que las entregas se están haciendo muy a la carrera en vez de hacerlo más planificado. Entonces, mi pregunta a cualquiera de los panelistas es, ¿cómo podría involucrarse o hacer involucrar más al cliente para que pueda adquirir esta metodología con menos renuencia? Por aquí veo a Miguel, que ha levantado la mano. Vamos con Miguel. Miguel, por favor, si nos puedes contestar. Bueno, en mi experiencia, yo ya he utilizado algunas de las prácticas ágiles, no necesariamente Scrum. Sin embargo, muchas de ellas, como decían nuestros compañeros, son prácticamente las mismas prácticas. Para implementar o dar el paso de lo que son las prácticas tradicionales establecidas en PMBOK al uso o al empleo de lo que son las prácticas ágiles, hay que tomar en cuenta, como ya les mencionaba antes, primero el nivel de cultura organizacional que se tiene. Va a ser muy difícil romper la inercia organizacional de un enfoque hacia otro. Para hacerlo, por ejemplo, yo lo he utilizado siempre que los proyectos pasan por esas etapas de crisis. Todo proyecto pasa por etapas de crisis y ahí es, por ejemplo, un buen momento para implementar o para emplear prácticas ágiles, como son las revisiones diarias, rutinarias, de media hora, qué fue lo que hiciste ayer, qué es lo que vas a hacer hoy, qué problemas tienes y cuál es la solución que le vamos a dar de manera inmediata. Siguiente, podemos establecer también reuniones donde los clientes o donde los
demandantes de los productos estén directamente involucrados con la fabricación o con la construcción de los entregables. Esto con la idea de poco a poco irlos convenciendo acerca de lo que son los beneficios de las prácticas ágiles, combinadas un poco con lo que son las prácticas tradicionales. Otra manera de hacerlo también es evidentemente la capacitación. Tenemos que capacitarlos, tenemos que convencerlos de los pros, de los contras que ofrece un enfoque u otro, ¿no? Es lo que yo podría comentar en este momento. Muchísimas gracias, Miguel. Veo que ha levantado la mano en el mismo orden, regresándonos al inicio del panel, Antonio Bello, y sería la última pregunta de este bloque para irnos a un pequeño cortecillo y regresar con nuestro tercer tema. Adelante, Antonio Bello, si te encuentras listo, por favor, te escuchamos. Mi pregunta sería, bueno, tratando un poquito de, por lo que he entendido, ambas son útiles. Depende más que nada de las circunstancias del proyecto y de las características del proyecto. Si es un proyecto muy grande, muy complejo, tal vez sea mejor usar PMBOK o en una organización muy grande, muy compleja. Si es un proyecto pequeño, con mucho movilidad, con mucho cambio, una empresa tal vez no tan grande, una organización no tan compleja, o una tecnología donde se requiere mucha agilidad para desarrollarla, por ejemplo, aplicaciones de software, cosas de esas, tal vez sería mejor un enfoque ágil. Eso es lo que yo considero. Nada más quería confirmar si están de acuerdo conmigo los expertos. Se dice justamente lo que comenta Antonio, si el proyecto es muy grande y complejo, se recomienda utilizar el estándar del PMBOK, por ejemplo, con un enfoque un tanto tradicional para garantizar o mitigar esa complejidad, pues con una planificación con mucho mayor detalle quizás. Sin embargo, también hay quienes dicen, no, es que si el proyecto no tiene restricción de tiempo, entonces convendría utilizar Scrum en lugar de el enfoque con PMBOK y todo eso. La realidad, me parece, es que yo vería dos aspectos, porque independientemente del presupuesto, todos los proyectos tienen un presupuesto finito, limitado, y no es de que tengo la chequera abierta y puedo utilizar pues lo que quiera. La verdad es que no. Los proyectos que utilizan el enfoque ágil, con Scrum, por ejemplo, o con cualquier otro enfoque de gestión ágil, también tienen presupuestos limitados muchas veces. Donde yo sí también agregaría un punto aquí, es que si tenemos, por ejemplo, que ejecutar un proyecto y este proyecto lo vamos a realizar y tenemos un contrato firmado, por ejemplo, con un cliente, ahí hay bastantes restricciones y hay aspectos legales que debemos contemplar o tomar en consideración. Ahí será un tanto complicado seguir un enfoque que abrace los cambios como son los enfoques ágiles sin mayores, o incluso que promuevan los cambios. Ahí habrá que restringir y llevar un mayor control en todo esto. Entonces, este podría ser, adicional a lo que comentaba Antonio Bello, este podría ser quizás también otro aspecto a tomar en cuenta. Si el proyecto, tenemos un contrato de por medio, quizás valga la pena pues llevar un enfoque un tanto más tradicional, más formal, lo cual no significa que no haya prácticas ágiles que podamos implementar justamente en este proyecto. Perfecto, muchísimas gracias, Rosendo. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para que nuestros expertos tomen un poquito de agüita. No nos llevamos más allá de unos 30 segundos y continuamos con ustedes. En un momento más estamos. Muchísimas gracias y por favor, síganos acompañando.